Doesn't. He's just a man and not a free. Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, we want you and I. He tied the mark at 44 July. Hola, soy Antonio Rosique. Hoy te contaré la historia de un sabio. Sí, la de un hombre que dedicó toda su energía, sus días y sus noches a un juego maravilloso. Y gracias a él, hizo de su vida una aventura apasionante. No hay aficionado al béisbol que no le conozca en México. Sus crónicas son lecciones de periodismo y también de sensibilidad. Su pluma incansable ha recogido todas las hazañas y los récords. Su voz le ha dado vida a los momentos más épicos del rey de los deportes. Se llama Tomás Morales, pero el béisbol mexicano lo conoce simplemente como Tommy. Sí, hoy en la caja de bateo llega el turno de Tommy al bat. Me llamo Tomás Morales Fernández, me conocen como Tommy al bat. El señor Antonio Andere, cuando era director del periódico La Afición, donde trabajé 44 años, me puso el nombre a la columna. Bueno, ya me llamaban Tommy y nada más añadió lo de al bat, Tommy al bat. Así se llamó la columna que empecé a escribir los 44 años que trabajé en La Afición. Tomás Morales es una leyenda en el béisbol mexicano. Pues muchos de los que ahora estamos ahí nos iniciamos justo con los relatos que él hacía en los diferentes medios, cómo no olvidar pues las crónicas que hacía, ¿no?, de los partidos, su famosa columna Tommy al bat, que bueno, pues hasta nombre de libros, ¿no?, sus libros que tiene así los llamó Tommy al bat, y bueno, esa columna que de verdad contaba todas las historias, te transportaba a diferentes décadas. Tomás Morales es un salón de la fama para el béisbol mexicano, es una enciclopedia viviente del deporte de las inteligencias, quizá la persona más autorizada en la actualidad para escribir de béisbol y para contar las grandes historias del béisbol. Ese es Tomás Morales. Creo que por la forma en que platica, ¿no? Porque más bien te platica, no es que redacte, te platica las cosas, las historias, ¿no? Te envuelve, te lleva a ser parte de esas historias, ¿no? Creo que eso ha sido parte de sus éxitos, aparte de que se supo relacionar muy bien con todos los personajes, ¿no? Te conoces desde un Fernando Valenzuela, conoció a Cananea Reyes, uno de los grandes managers, si le tocó, imagínate, cubrió 40 series mundiales. Es un hombre de una gran prosa, muy amable, de mucha brillantez en ciertos momentos, porque Tomás, cuando te platica una historia, llega un momento en que pega un lineazo o da un comentario en el que te cambia la decoración. Le hablo de 1940 o al final del 39, que era maravillosa La Habana de entonces, era una ciudad fantástica, tenía todos los adelantos de América Latina, y ahí al llegar a La Habana conocí el béisbol. No sabía nada, empecé a aprenderlo. Con un radio de onda corta escuchaba las narraciones de Bob Cannell. Y luego ya empecé a conocer el béisbol. Me enamoré del Yankees. En La Habana, en Cuba, todo el mundo le iba al Yankees de Nueva York, me hice fanático de los Yankees. Ahí es donde se enamora particularmente de la Liga Americana. Y ahí es donde él sigue aquella concatenación de los 56 días conectando un imparable de Joe DiMaggio. Tomás Morales lo escuchó por radio con 8 años. Entonces, es un tipo que se enamoró plenamente del béisbol en Cuba. Desde sus inicios dice que se metió tanto en el béisbol que llega a comentar, ¿no? Dice, yo lo estudio 25 horas, el béisbol. Eso te habla un poco acerca de lo que tiene, sus conocimientos. Empecé con Ángel escuchando por onda corta los juegos de ligas mayores, entonces había muchos juegos de día. Duramos varios años
que tuvo su gran éxito en 1954, porque ese año, además que tuvimos una estación muy potente, que era la XCB, de un tal señor Vértiz, fue campeón bateador Beto Ávila. Entonces había mucho interés en México por saber qué había hecho Beto Ávila en ese juego. Coincide con una época dorada del béisbol mexicano. Sabemos que los 60, 70 fueron época dorada del béisbol mexicano, donde presidentes de la República iban a hacer inauguraciones. Los artistas de moda acudían a los partidos de béisbol. Todos querían aparecer ahí en el estadio. Los jugadores en ese tiempo pues eran los ídolos del momento, ¿no? Esa era la gran fortuna de transmitir con Tomás, que tenías la enciclopedia al lado y que en cualquier momento él abría el cofre de los recuerdos y sacaba un dato que además era puntual en el momento en el que se requería. Lo que me he fijado es que, desgraciadamente en México, en general, en México no existe el culto al pasado como lo existe, por ejemplo, de Estados Unidos. Es una de las cosas que más me gusta de Estados Unidos. Tú encuentras en internet la página de John Wayne, y hasta la artista menos famosa, ahí tiene su página de internet o la historia completa de su vida. En México no encuentras ni la de Jorge Negrete. Serie final de la Liga Mexicana de Béisbol para 1966. Tigres vencedor de la primera fase contra México ganador de la segunda. Solo participan peloteros mexicanos. Se busca el vencedor en 4 juegos de 7. La serie se extiende a 6 encuentros. Series mundiales y juegos de estrellas. Entrevistas legendarias, crónicas inolvidables. Ahí, desde hace más de medio siglo ha estado Tommy, el reportero y el historiador, el periodista y el sabio, el columnista y el maestro. Años y años detrás del micrófono y también de la máquina de escribir. Siempre en el parque de pelota, explorando un universo interminable, tratando de entender un juego infinito. ¿Cómo se reconstruye un partido de béisbol en la radio? ¿O cómo se reconstruía? Bueno, tienes que tener a alguien en una, ¿cómo le dicen? Tornamesa, ¿no? Donde se ponen los discos de antes, que creo que ya no los usan, ¿no? Ya últimamente no he ido a las estaciones de radio. Eran como long plays. O quizá era antes de long plays, cuando te estoy hablando de las reconstrucciones. Y había un disco que era puro público. Y el operador, cuando el cronista levantaba la voz por un jonrón, lo ponía más fuerte. Entonces ya parecía que era real, ¿no? En los vestuarios hay locura colectiva y ni el propio Alejo Peralta, dueño del club, se escapa del baño de champaña, tradicional en estas ocasiones. De esta manera, Tigres gana el gallardete del béisbol mexicano por segunda ocasión consecutiva. El cronista de alguna manera actuaba, el partido lo recreaba. No, y el operador tenía que estar al tanto, claro, con aviso del vas a subirle, y ya le subía cuando venía un jonrón o una gran jugada. ¿Qué tan difícil es o era para una persona recrear un partido? Imaginárselo y actuarlo, porque en realidad lo estás actuando. Bueno, en primer lugar tienes que tener o mucha imaginación o conocer a los jugadores. Tú sabes, por ejemplo, quién era Beto Ávila, y ya podías dar muchos datos de Beto Ávila, de cómo era, cómo jugaba, ya te lo pones en la cabeza, ¿no? Y no creo que sea nada fácil, ¿eh? Por eso el Mago Septién y Ángel Fernández, que los escuché reconstruyendo juegos, pues tienen un gran mérito.
Pues en su libro, uno de sus libros, el de Tommy Albat, que sacó ya más reciente, él lo saca cuando cumple 56 años dentro de la crónica deportiva del béisbol. Y bueno, dice, ¿por qué 56? No es un número cerrado, pero ese es un 56, es muy beisbolero. Sí. Y empieza a explicar por qué, ¿no? Dice, bueno, 56 es la racha de Joe DiMaggio, que es su ídolo además, Joe DiMaggio, conectando de hit, ¿no? Que sigue vigente. En el año de 1956, ya yéndonos al año, pues es el primer campeonato de los Diablos Rojos del México en su historia, entonces eso también lo recuerda bien. Recuerda que en 56 Mickey Mantle consiguió la triple corona de bateo con los Yankees de Nueva York. Y por si fuera poco, en el 56 Don Larsen lanza el único juego perfecto en la Serie Mundial. Te das cuenta de los conocimientos que tiene, la capacidad de englobarte y de captarte y explicarte por qué el 56 y por qué toda la relación con el béisbol. Es un libro autobiográfico donde relata pues, los episodios de su vida, los episodios más importantes, pero también destaca el color que había en esa época en México, no solamente en el béisbol, sino en el cine, en la literatura, en los medios de comunicación. El amor que tiene, la pasión por este deporte, que eso lo sabe plasmar en sus textos, esa pasión que tiene él por el béisbol, la sabe plasmar exactamente, perfectamente en sus textos y te lleva, ¿no? Te da contextos, te hace que te emociones. Here at New York's Yankee Stadium, with 60,000 fans, the opening game of the 1937 World Series between the Yankees. Yankee victory in baseball's biggest show. Conoció el béisbol a los 8 años y se enamoró perdidamente de él. 8 décadas más tarde, Tomás Morales sigue amando este fabuloso juego. Un deporte que le llevó de viaje por todo el mundo y que le llevó a conocer a los mejores peloteros de la historia. Tomás Morales, periodista y maestro, historiador y sabio. Un hombre que se atrevió a seguir al béisbol hasta donde el juego fuera capaz de llevarle. Y eso le permitió vivir una vida apasionante. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto. Es un maestro, es un baluarte de la pluma y el periodismo, es un enamorado del béisbol y es un referente. Cuando se dice Tommy Morales, el sinónimo es béisbol y su historia.